Hablemos ahora entonces, teniendo en cuenta de tu propia crianza, cuáles pueden ser esos obstáculos que te alejan o te desconectan de tus hijos. Uno o varios de estos tal vez tú mismo lo viviste cuando eras niño, cuando eras adolescente, o tal vez sin darte cuenta los estás reproduciendo y no sabes que esa es la razón por la que estás alejado, por la que estás desconectado de tus hijos, ¿sí? La causa de muchas de las dificultades, de los problemas que se presentan con tus hijos por los que tienen una relación distante. Entonces, quiero preguntarte algo importante. ¿Qué consideras tú, que me estás viendo, que puede alejarte o desconectarte de tus hijos? Quiero que me cuentes ahí en los comentarios y voy a darte unos segundos para que me compartas, nos compartas a todos por aquí tu opinión. Y entonces quiero decirles algo importante y es que en realidad existen varias, ¿sí? Pero simplemente digamos tenemos dos, me he dado cuenta que tenemos dos formas de verlas. Primera, que es la más común, lo que tú adulto le dices a tus hijos, ¿sí? Segunda, lo que ellos entienden. Gina, ¿cómo así? ¿No es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque así como hablábamos ahorita que ese cerebro está en desarrollo, así va a ser su grado de comprensión de las cosas, ¿listo? Entonces, bueno, tener eso presente. Entonces, ahora sí, miremos esta que es muy escuchada en los últimos más o menos 2, 3 años. Premios o chantaje. Y aquí quiero hacer una claridad, porque tal vez algunos me digan, Gina, entonces no le puedo dar un regalo. No es eso, sino digamos, dar un regalo es darle algo de forma desinteresada, no darle algo a cambio de que haga algo, ¿sí? Eso es chantaje. Cuando yo te doy algo a cambio de que tú hagas algo, eso es un premio, eso es un chantaje, ¿sí? Entonces, cuando se da este obstáculo de los premios o del chantaje, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tú les dices a tus hijos? Si sacas 8 en matemáticas, te compro un helado de chocolate, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ellos entienden? Para que yo haga las cosas, tienen que darme algo a cambio. Y mira las implicaciones, porque hoy es por tener una calificación en matemáticas, pero más adelante va a pedir qué, ¿sí? Y es importante ahí comenzar a reflexionar eso, porque mira las implicaciones que esto puede tener en la vida de tus hijos. Miremos el segundo obstáculo, manipulación, ¿sí? Que digamos tú le dices algo y básicamente lo haces sentir como si fuera el culpable o el responsable de cómo te sientes tú por una situación. Y vamos a aterrizarlo juntos en un ejemplo. ¿Qué es lo que tú les dices a tus hijos cuando hay manipulación? Ay, me distrajiste y por tu culpa quemé la cena. Miren lo que dijo, por tu culpa. Es decir, se le atribuye toda esa responsabilidad a esos hijos, independientemente de la edad que tengan. Y si estás en este espacio conmigo hace algunos años, sabrás que eso no les pertenece, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ellos entienden? Mi mamá, mi papá hace malas cosas por mi culpa. ¿Cómo creen que se siente un hijo, en especial cuando es niño, cuando es pequeño, que le digan esto? Que hace malas cosas por mi culpa. Es fuerte, ¿cierto? Es difícil y es doloroso. Cuéntenme ahí de estas que vamos hablando, cuáles han vivido ustedes en su hogar con esos niños, esos adolescentes. Tercero, esta también es, digamos, muy conocida, la amenaza o el castigo. Y ahorita tal vez algunos piensan, ay no, pero es que ahora no se les puede decir nada, no se les puede poner límites, ahora toca dejar que hagan lo que quieran. No es eso, sino hacerlo desde el respeto, ¿sí? Desde el amor, desde la conexión. Acuérdate que estos son obstáculos que te alejan y te desconectan de tus hijos. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay amenazas o hay castigos? Básicamente, tú le dices algo, no lo hizo como tú deseabas y hay un castigo, ya sea verbal, con palabras que lo lastiman, o ya sea con gritos.
golpes, ¿sí? Y básicamente también hay una amenaza. Si no haces esto, ya tienes a las consecuencias. O vas a ver qué puede pasar si no lo haces, ¿sí? Entonces, ¿qué le dices a tus hijos? Por ejemplo, si sigues siendo grosero, te vas a tu cuarto a pensar. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque se cree que cuando lo mandan a un rincón o a pensar a su cuarto, va a hacer eso, el hijo, el niño, el adolescente va a decir, ay, sí, voy a ir a pensar. No funciona así, porque acuérdate, su cerebro está en desarrollo. No, se va a sentir mal, se va a sentir culpable, entonces, importante que tengamos eso presente. Entonces, ¿qué es lo que ellos entienden cuando amenazas o castigas? Cuando algo me frustre, cuando algo me enoje, cuando algo me altere, mis emociones, no debo expresarlo y debo alejarme, ¿sí? Entonces luego son papás que terminan escribiéndome a mí cosas como, mira, pero es que mi hijo adolescente se encierra en su cuarto y no me dice nada, no me cuenta nada, no sé nada de su vida. No sabía que le estaba yendo mal en el colegio, sino que me enteré por los profesores. Porque hubo obstáculos anteriormente que te alejaron, te desconectaron de tus hijos. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos eso presente. Otro, gritos, insultos, humillaciones. Humillaciones básicamente es palabras que hieran a tus hijos y que los hagan sentir mal. Yo tiendo a decirles que los hagan sentir así, chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos. ¿Sí? Insultos usando ciertas malas palabras o ciertas groserías dependiendo del tu región o país. Gritos, simplemente subir el tono de voz, ¿sí? Y es importante ser consciente de todas estas cosas, ¿sí? Porque muchos de estos pasan de forma involuntaria. ¿Qué es lo que les dices a tus hijos cuando sean gritos, insultos o humillaciones? ¡Ay, rompiste el vaso! Eres un inútil, no haces nada bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tus hijos entienden? Todo lo que yo hago está mal, en casa, en el colegio y en todos los lugares. ¿Sí? Cuéntenme en los comentarios cuáles se presentan en sus hogares. El siguiente, que es muy común y es uno de los más conocidos. Golpes, ¿sí? Que básicamente es lo que les dices a tus hijos. Si no entiendes a las buenas, vas a entender a las malas. O eso que dicen a veces, la letra con sangre entra, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que ellos entienden? Porque no es solo el golpe, sino otras consecuencias que quedan por esos golpes. Es mi culpa, ¿sí? Me pegan porque no entiendo las cosas. Miren cómo cambió la película de la situación. Ese hijo cree que es culpable y de cierta forma merecedor de ese golpe porque no entendió las cosas. Papá tuvo que pegarle, mamá tuvo que pegarle, ¿sí? Miren cómo es ese diálogo interno del que hablábamos ahorita al inicio, que comienza a elaborar en su cabeza. Y estos obstáculos provocan diferentes cosas, ¿sí? Miren, miren lo que aquí nos dice una persona y es, yo he hecho las tres, quiero aprender a corregir, sí. Y es importante ser conscientes de esto para verlo desde la compasión, ¿sí? Verlo desde el entendimiento, verlo desde el respeto, porque ellos, digamos, están en desarrollo, están adquiriendo habilidades y su cerebro se confunde que yo digamos, le brindo amor, pero al mismo tiempo le produzco miedo, ¿sí? Entonces es importante ahí reflexionar eso. Entonces, estos obstáculos básicamente pueden producir cosas como, ¿cuáles obstáculos, Gina? Recapitulemos. Los premios o los chantajes, la manipulación, las amenazas o los castigos, gritos, insultos o humillaciones y los golpes, ¿sí? Provocan entonces cosas como, primero, si me aleja, me desconecta de mis hijos, entonces ese vínculo afectivo por completo se rompe, ¿sí? Y se produce algo que se llama apego inseguro, es decir, que comienzan a sentirse inseguros, un poco de cierta forma como me pasaba a mí cuando era pequeña, que se siente, digamos, es
esos niños, esos adolescentes, conforme van creciendo, van sintiéndose inseguros, temerosos de interactuar con otras personas, llámese porque sufrió uno o varias de estos obstáculos, ¿sí? Segundo, heridas emocionales. Ahorita se habla mucho de la infancia herida o del niño herido. Cuéntame en comentarios si lo has escuchado. Pero básicamente son cinco. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo a confiar o que lo traicionen y miedo a la injusticia. De cada una de ellas te comparto en mi canal de YouTube videos correspondientes para ampliar sobre eso, porque son heridas que se gestan especialmente en infancia, que poco a poco al ir creciendo, si no se han sanado, digamos que pueden tener ciertas implicaciones negativas en mi vida, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues afecta negativamente ese diálogo interno de tus hijos, ¿sí? Es decir, lo que me decían cuando yo era niño o era adolescente, cuando ya soy una adulta, se vuelve, lo que me decían mis papás, se vuelve eso que todo el tiempo me digo yo cuando tengo miedo de hacer algo, no lo hago y hay una voz como en mi cabeza que me repite, no, pero es que tú eres bruta, no, pero es que tú eres distraída, no, pero es que tú no sirves para nada, ¿sí? Afectando en todos aspectos como la autoestima, las emociones, las habilidades sociales, que básicamente es, digamos, diferentes habilidades que te ayudan a interactuar y a aprender a hacerlo sanamente con otras personas desde el respeto, desde los valores, ¿sí? Y estrategias de afrontamiento, que es básicamente como yo afronto ciertas situaciones de la vida cotidiana o ya digamos difíciles que se presentan, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos eso ahí súper presente.